Dios lo bendiga, Pastor Agustín Vázquez Díaz. Somos el grupo 10 y en esta oportunidad nos ha tocado exponer el producto académico número 2, el método de estudio bíblico biográfico. Y con nosotros continúa nuestra compañera Catherine. Dios les bendiga. El personaje del cual vamos a realizar este estudio bíblico es acerca de Gedeón. Para ello hemos considerado 3 capítulos en el libro de Jueces. Estos textos recopilados son los siguientes. Jueces capítulo 6 del versículo 11 al 40, Jueces capítulo 7 del versículo 1 al 22 y Jueces capítulo 8 del verso 22 al 32. Ahora, para continuar con la exposición, voy a presentar a mi compañera Dina. Dios les bendiga. A continuación estaremos analizando y examinando los pasajes bíblicos utilizados para nuestro personaje Gedeón. En el libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 11 al 18, vemos cómo el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, siendo considerado mientras trabajaba un varón esforzado y valiente. Sin embargo, ante eso, cuando Jehová le llama, él se autodenomina humilde, pequeño, siendo así como formando una duda para su llamado. Y ante eso, él le pide una confirmación para saber, una señal, que era Jehová quien lo llamaba. En los siguientes versículos, del 22 al 40 del capítulo 6, es donde Gedeón reconoce la presencia de Dios y levanta un altar, denominado Jehová Shalom, Dios es paz. Ante esto, Dios le pide que santifique primero su casa, y es así que Gedeón obedece a cierto suceso. Ya que Gedeón era escogido para ser el indicado en libertar al pueblo de Israel de los madianitas, aún así Gedeón tenía dudas y surge la siguiente solicitud de confirmación, donde le pide que la confirmación del vellón mojado y la tierra seca. Vemos aquí cómo ya Dios va preparando, pero aún así Gedeón tenía la duda. En el capítulo 7 del libro de Jueces, del 1 al 22, vemos que ya listo para la batalla, Dios le pide a Gedeón la selección de un grupo de personas, que de todos los que estaban para la batalla solo escogiera a 300 para pelear, para reconocer que de Jehová era la victoria. Con tan pocos hombres, Dios les daba la victoria. En el capítulo 8, del versículo del 22 al 32, vemos que el pueblo le pide a Gedeón que él sea su rey. Sin embargo, él no lo considera, no lo acepta. Al contrario, él, queriendo hacer una buena obra, él hace un efod. Sin embargo, esto se malinterpretaba para la idolatría del pueblo de Israel. Es así que vemos una mala decisión sin consultar a Jehová, que fue piedra de tropiezo para el pueblo de Israel y las generaciones de Gedeón, terminando así sus días al morir en su vejez y sepultado en Ofra. Gracias. A continuación, mi compañero Ederly con la entrevista a nuestro personaje, Gedeón. Bien, Dios los bendiga. Continuando con la exposición, seguidamente estaremos realizando la entrevista del personaje. ¿De qué tribu era y dónde vivía? Gedeón era de la tribu de Manasés y vivía en la ciudad de Ofra. ¿Cómo se describe a sí mismo? Se consideraba el menor de la familia, de la casa de su padre, y de una familia muy sencilla y humilde. ¿Qué hacía cuando el ángel del Señor lo encontró? Estaba sacudiendo el trigo y escondiéndose de los madianitas. ¿Cómo respondió cuando Dios lo llamó? Al principio mostró dudas y temor, pidiendo señales para asegurar que Dios realmente le estaba enviando. ¿Qué creencias o prácticas tenía su familia? Su padre Joás tenía un altar a Baal y una imagen de acera, y que lo que muestra que su familia practicaba la idolatría. ¿Qué señales pidió a Dios? Que el rocío cayera solo sobre el vellón y el resto, la tierra, que esté seco, y después en viceversa, que solo mojara la tierra y no el vellón. ¿Quiénes lo apoyaron en su misión?
Dios redujo el ejército a 300 hombres valientes que lo acompañarían a la batalla contra los madianitas. ¿Cuáles fueron sus logros y cuáles fueron sus fracasos? Sus logros fue usado por Dios para libertar a Israel de los madianitas. Obedeció a Dios derribando el altar a Baal y luchó con valentía y fe, ¿no? Y su fracaso se podría decir que hizo un efod de oro que se convirtió en un objeto de idolatría, ¿no? Y de tropiezo para el pueblo de Israel y para su propia familia. ¿Cuáles fueron sus puntos fuertes y débiles? Los puntos fuertes de Gedeón fue que obedeció la voz de Dios, fue valiente pese a su temor inicial, tuvo fe para actuar con pocos hombres y fue guiado por Dios con señales claras. Como puntos débiles podemos ver, al principio dudó del llamado de Dios, mostró inseguridad, fabricó un efod que desvió al pueblo. ¿Cómo murió y dónde fue sepultado? Murió en su vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre en Ofras. Eso está en Jueces 8:32. A continuación, daré el paso a nuestra compañera Pamela. Dios les bendiga. Bien, vamos a continuar con el quinto paso de este método de estudio bíblico biográfico, que es organizar la información de manera cronológica. En primer lugar, tenemos el llamamiento de Gedeón, cuando Dios lo llama mientras él estaba trillando el trigo en secreto, y aunque él se sentía incapaz, Dios lo escoge para esta misión de libertar a su pueblo. Luego tenemos la santificación de la casa de Gedeón, donde él destruye el altar de Baal que tenía su padre. Luego Gedeón duda de su llamamiento, entonces le pide señales a Dios. Esta es la señal del vellón de lana, donde Dios le responde con mucha paciencia, dándole seguridad. Ya con confianza, Gedeón lidera un ejército reducido a 300 hombres por mandato de Dios y derrotan a los madianitas. Luego capturan a los reyes enemigos y el pueblo quiere hacerlo rey, pero Gedeón rechaza, reconociendo que solamente Dios es quien debe reinar entre ellos. Lamentablemente, luego Gedeón elabora un efod con el botín, lo que hace que el pueblo tropiece espiritualmente. Finalmente, Gedeón muere y es sepultado, cerrando así su historia como un instrumento de Dios, aunque humano y falible. Ahora les doy pase a mi compañera Catherine. Dios les bendiga. Yo les voy a compartir algunos comentarios que hemos considerado para poder ampliar la información de este estudio bíblico. Primeramente, según Matthew Henry, Gedeón era un hombre muy activo, vigoroso y valiente. Él también dice que era necesario que Gedeón haga las paces con Dios antes de la guerra con Madián, para que puedan estar bien, o sea, su relación con Dios puede estar bien, ya que ellos estaban sumidos en la idolatría, él y su familia. Bajo las influencias del Espíritu Santo, no debemos esperar signos ante nuestros ojos. Más bien, Matthew Henry comenta y nos aconseja de que debemos orar fervientemente para que el Señor ponga la confianza en nuestro corazón y hallemos gracia delante de sus ojos. Gedeón, según la historia, rechazó el gobierno propuesto por Israel. Matthew Henry dice que ningún buen hombre o un hombre que ama a Dios puede atribuirse la gloria a sí mismo, la gloria o la honra, porque sabe que eso le pertenece solo a Dios. Dios establece en su palabra que la victoria y la alabanza es solo dada a Él. Es por eso que también designa solo 300 hombres para cumplir esta misión contra Madián. Gedeón pensó en mantener un recuerdo de esta victoria a través de un efod, el cual se convirtió en una trampa para sí mismo y resultó al final ser la ruina para él y su familia. Bueno, con nosotros ahora voy a pasar a mi compañero Misael. Dios le bendiga. Al realizar este estudio bíblico llegamos a las siguientes conclusiones. Dios llamó a Gedeón y él santificó su casa destruyendo los ídolos que su padre adoraba. Gedeón oraba a Dios en momentos clave de su vida. Eso permitió que recibiera la bendición y dirección de Dios antes de la batalla. En las manos y bajo la voluntad de Dios, Gedeón tuvo victoria. Pero cuando él actuó en su voluntad, no tuvo buenos resultados. Podemos ver por la vida de Gedeón cómo Dios habla y cumple sus promesas.
También vemos que Él levanta al que Él quiere y capacita para sus propósitos. Ahora continúa nuestro compañero Máximo. Dios lo bendiga. Finalmente, en esta exposición del método de estudio bíblico biográfico acerca del personaje de Gedeón, tenemos algunas aplicaciones. 1. Dios puede hacer grandes cosas con recursos limitados. Tenemos a un Dios sumamente todopoderoso y que para Dios no hay nada imposible. Esa es nuestra confianza en Él. 2. La fe y confianza en Dios es fundamental para enfrentar muchos desafíos y temores y en adelante también nos ayudará a tomar buenas decisiones. Nosotros alcanzamos la fe oyendo la palabra de Dios y nuestra confianza teniendo la comunión con Dios. Eso nos ayudará a tener victorias y por ende también a tomar decisiones no equivocadas para no fracasar como pasó en este personaje. 3. La obediencia a Dios es clave para obtener victorias en nuestras vidas. Si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, Dios dice, el que me ama, mi palabra guardará y yo lo amaré. Entonces, si queremos que Dios esté de nuestro lado, hay que obedecer la palabra de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por último, el cuarto punto, Dios puede usar a cualquier persona, porque Él es el que llama y el que capacita. Así que no se sienta usted desanimado o incapaz de lograr grandes cosas en las manos de Dios. Alcanzaremos proezas, alcanzaremos promesas también. En la mano de Dios obtendremos triunfos y victorias. Y lo más importante, la salvación para nuestra alma. Dios lo bendiga.